Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, estas son algunas de las ventajas que llegaron a México. México era un país que vendía petróleo y esto benefició a otros países y más a nuestro país vecino, que era una potencia en ese momento, que era Estados Unidos. Esto le sirvió a Estados Unidos para el inicio de su fabricación de armas. La sustitución de importaciones surgió como una consecuencia después de la guerra. Esto debido a que hubo una gran depresión por la que se encontraba el país. También surge por problemas de la balanza de pagos de los países y su deseo de industrializarse. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo de estos países y de la acumulación de la capital económica. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería en la otra, que la industria pudiera proveer todo lo que el mercado interno necesitaba. Además de que las exportaciones establecerían una variedad de productos más agropecuarios. Este modelo también aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado, con acceso más al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial en este momento. Las etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia adentro, que fueron de los años 1940 hasta 1982. La primera etapa de esta fue el crecimiento con inflación de los años 1940 a 1958. Este fue un crecimiento económico logrado en este periodo, que estuvo acompañado de un constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema fue un origen económico con repercusiones del índole social y fue resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso inflacionario. Esto fue conocido como el milagro mexicano. Después de esto se surgió de los años 1958 a 1970 el desarrollo estabilizador, que fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en este tiempo. Y fue un gran cambio. Esta estrategia de desarrollo comenzó a finales de la década de los 50 y concluyó al final de los 60. La última etapa fue de los años 1970 a 1982 y fue una etapa de crisis y agotamiento. Al finalizar la década de los 60, empezaron manifestaciones de síntomas que anunciaban una crisis económica que afectó de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. Había indicadores que así como lo hacían suponer que había un ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías desarrolladas y cada vez mayor número de empresas transnacionales en que su lucha por repartirse los mercados mundiales estaba más complicada, y todo esto modificó no solo el ámbito económico y comercial, sino los horizontes de la economía y su funcionamiento, y esta fue una crisis del sistema monetario internacional. También existen diferentes acuerdos comerciales internacionales que México firmó. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países diferentes, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance ilimitado, que son acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la asociación. Además, México también participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de la Cooperación Económica, y tiene alguna realización de los acuerdos con un contexto basado en la globalización. La globalización es un proceso muy complejo que varía en el tiempo, pero afecta indistintamente a los sectores de la producción de los países y puede alterar los entornos nacionales bajo diferentes esquemas. Este fenómeno es parte de la internalización del comercio después de la Segunda Guerra Mundial. La globalización se ha presentado tanto en el ámbito comercial como
en la información capital, bienes, servicios, ideas plasmadas a través de la integración de organismos internacionales como la ONU o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Los factores que llevaron a los países a la integración de los mercados financieros a nivel mundial fueron la liberación de los mercados y de las actividades de los participantes en los mismos, y los avances tecnológicos para monitorearlos y analizar las oportunidades financieras de estos. El Fondo Monetario Internacional señala que la globalización se refiere a la creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo, ocasionada por el creciente volumen y variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales y por la aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo. El gobierno de nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha hecho acuerdos con varios países para potenciar las exportaciones mexicanas. En especial ha apostado por el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que involucra a países como Estados Unidos, Japón, Canadá y Perú. De acuerdo a Carlos Vilas, un intelectual argentino y bastante conocido en el ambiente académico de Estados Unidos, sostiene que la globalización es un proceso ligado íntimamente al desarrollo del capitalismo. Podemos definir al neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no debe haber plena libertad de comercio, ya que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. Este acuerdo surgió en el año de 1970. El neoliberalismo, como característica principal, necesita la mínima participación del Estado en la configuración económica de un país. O sea, se refiere a que necesita la mínima intervención del gobierno en el mercado laboral. Necesita una libre circulación de capitales internacionales y en la énfasis de toda la globalización. Bueno, yo en conclusión, después de escuchar las entrevistas y las opiniones de todos los entrevistados, me di cuenta que la globalización no solo afecta en un ámbito, sino que es laboral, económico, político, social y hasta cultural, y todas las personas tienen su punto de ver de cómo conviene a un país o cómo trajo desventajas o ventajas también, y de ahí me di cuenta y conocí muchos aspectos que yo no conocía y que mi país está pasando por este momento.